Ok, ya les aparece que estoy grabando, ¿verdad? ¿Les aparece algún...? ¿Les aparece? Sí, ok, perfecto. Bueno, listo. Entonces ahora sí voy a compartir pantalla. Y ahora sí vamos a iniciar. Ok, entonces mi nombre es Dayana Vargas Esquivel. Estamos en la primera tutoría de desarrollo humano de 0 a 14 años. Y es un placer estar aquí con ustedes esta tarde compartiendo. Los puntos a tratar en general de la presentación o de la tutoría va a ser una introducción donde se va a rescatar un poco cuál es el enfoque que quiero darle a la tutoría con respecto a los aspectos que quiero rescatar, que sí tienen que ver con la materia del libro, pero que no son específicamente todos los capítulos, ¿verdad? Porque es mucha materia que no se puede abarcar acá y que ustedes ya la tienen ahí. Entonces quiero como trascender la teoría para poder aplicarla y para poder destacar algunos aspectos que me parecen fundamentales para la labor que ustedes realizan. De igual forma, al final vamos a dar un espacio para preguntas, para dudas que ustedes tengan, ya sea la orientación de las tareas o bien de la materia. Entonces, así es como vamos a estructurar. Vamos a tocar entonces temas complementarios y una actividad donde ustedes van a participar. En primera instancia, quiero presentarme con ustedes. Como les decía antes, mi nombre es Dayana Vargas Esquivel. Yo soy tutora para la UNED hace 15 años aproximadamente. Soy psicóloga, administradora educativa. Tengo también ahorita pendiente finalizar un posgrado en España sobre psicología, neuropsicología clínica, perdón. Y la idea es poder integrar estas tres carreras para poder dar un enfoque más integrativo sobre el desarrollo humano y en este caso el desarrollo infantil, que es la materia que nos compete en esta asignatura. De igual forma, rescatarles que es muy grato para mí estar compartiendo con ustedes. Como les decía al principio, siempre el aprendizaje es mutuo y por eso me gusta hacer las tutorías participativas, porque de ustedes puedo aprender muchísimo y ustedes pueden conmigo también generar conocimiento y reforzar los conocimientos que ustedes ya tienen. Ok. Recordemos que para esta primera tutoría, bueno, son dos tutorías, entonces para esta primera tutoría se va a abarcar en teoría los capítulos del 1 al 11, pero como les mencioné antes, ustedes lo tienen ahí, tienen la materia y lo que voy a hacer es rescatar algunos temas que me parecen fundamentales para la labor que ustedes ejercen y que tienen que ver con la teoría, que los vamos a discutir acá. Uno de ellos es los aspectos fundamentales que deben rescatarse en las etapas de 0 a 14, porque es importante algunas etapas. Otro de los temas es crianza actual versus crianza anterior. Anterior me refiero a la crianza que nos dieron a nosotros, que los papás aplican, que ustedes observan ahora los que trabajan o las que trabajan, que observan en el contexto educativo. Las influencias culturales sobre la regulación emocional de los niños y niñas, los hijos únicos y las implicaciones docentes. Estos serían los temas que traigo hoy para compartir. ¿Hasta acá tienen alguna duda, algún comentario? ¿Se escucha bien? Pido disculpas porque los perros parece que saben y empezaron a ladrar justamente cuando yo empecé a dar la tutoría. No, todo bien, todo claro. Todo claro. ¿Y se escucha bien? Sí, no hay interrupciones. Sí, se escucha bien. No. Perfecto. Listo. Entonces, los aspectos fundamentales cuando hablamos de niños de 0 a 14 años, por ejemplo, hay una edad que es fundamental, que varios autores la rescatan como la edad más importante, que es de los 0 a los 4 años. En la teoría, en el libro o la unidad didáctica que ustedes tienen, vienen varios autores, entre ellos Freud, Piaget, Colbert, Vygotsky, que cada uno plantea cuál es la importancia o cuáles son los elementos que ellos rescatan como fundamentales en estas etapas de desarrollo. Sin embargo, me parece fundamental
rescatar que la UNICEF destaca el desarrollo cerebral, ¿verdad? En esta etapa de los 0 a los 4 años como un elemento fundamental. ¿Por qué? Porque acá aparece 1 millón de conexiones nuevas por segundo. Imagínense lo que puede hacer eso en un niño y el impacto que eso tiene a nivel de desarrollo, ya sea mental, psicomotor, social, psicológico, y que tiene que ver o que va a impactar en su salud, en el bienestar, en el aprendizaje, donde dentro de este enfoque o de este aspecto, es importantísimo que tomemos en cuenta la alimentación que tienen los niños, los estímulos y la atención que se les brinda. En primera instancia vamos a ver este video, que es un poco, que ejemplifica un poco lo que yo les estoy comentando y luego vamos a discutirlo. Espero que me deje ver el video, vamos a ver. Disculpe, profesora, ¿tiene audio el video? Sí, claro, ¿no se escucha? No, Ok, vamos a ver. Uy, ahora sí, eso no sé cómo es. Vamos a ver. Qué raro, ¿por qué no se escucha si lo estoy transmitiendo? Y está con el volumen full. Ok, vamos a hacer una cosa. Les envío el link del video y ustedes lo abren por aparte. Es un video como de 4 minutos, ¿está bien? ¿verdad? Porque me parece extraño que no estén pudiendo escucharlo. A ver, me confirman si lo pueden visualizar. Vamos a ver. Voy a meter el link. Mm, extraño. A ver. No, no les tira. Bueno, entren a ese enlace mediante su teléfono y me dicen si pueden ver el video. Yo sí lo puedo Ah, ver. Voy a ver. ahí le adjunté el enlace, yo sí lo encontré. Ah, ok, perfecto, muchas gracias. Entonces, bueno, voy a ponerlo yo acá y ustedes lo escuchan ahí para ir como sincronizadas. Y ya casi hablamos, ¿les parece?
¿Ok? ¿Ya lo vieron? Sí. Listo. Sí, ¿Qué les ya. pareció? ¿Qué opinan? A mí bueno, yo trabajo con chicos pequeñitos, ¿verdad? En preescolar, entonces me parece como súper interesante cómo, ¿verdad? Todo lo que uno está trabajando con ellos en esa etapa y lo que no nos va a afectar. Y muchas veces, ¿verdad? Llegan chicos y uno ve como la necesidad que tienen de más estímulos, ¿verdad? De más actividades que les ayuden en su desarrollo, porque tal vez sí, el desconocimiento en la casa pues ha afectado un poco, ¿verdad? Pero entonces eso me llama mucho la atención. Perfecto, gracias. ¿Alguien más? Tenemos más gente conectada, Alejandra y Darian. ¿Escuchan bien? ¿Me confirman, por favor? Hola, buenas tardes. ¿Sí se escucha bien, profe? Buenas tardes. ¿Lograron ver el video? Lo estaba viendo. Ok. ¿Y Darian? Sí, sí te escucho. Ajá, ¿y lograste ver el video? No, porque es que estaba en otra, tenía otra tutoría, me salí de la otra rápidamente para poder entrar a eso y poder agarrar por lo menos algo de esto. Ok. Entonces, Vamos al enlace que compartió la compañera en el chat, que compartió Nicole, para que vean el video un momentito, porque sí me interesa que todos estén integrados en la tutoría. Entonces, vean el video, les doy unos segunditos porque en realidad es cortito y me avisan cuando lo vieron para continuar. ¿Está bien? sí, profesora, está bien, muchas gracias. Bueno, ustedes. ¿Listo, chicas? Listo. Alejandra, ¿cómo te fue? Listo, profe, ya lo doy. Ah, ok, perfecto. Entonces, ahora sí, ¿qué les Gracias. pareció el video? La idea es que compartan. ¿Qué les pareció? ¿Qué les llamó la atención?
La importancia de realizar estímulos a los niños de acuerdo a la edad. Ujú. Gracias. Darien. Sí, ahorita, deme chance, profe, es que tengo problemas por el internet. ¿Me escucha? Sí. Sí, yo la escucho. Súper claro. Los niños, siempre tienen que estar, bueno, según de acuerdo a lo que uno les va enseñando, de acuerdo al estímulo de los niños, este, uno tiene que ponerse como más de acuerdo, digamos, de lo que se le va enseñando en cada etapa. Ajá, tomar de acuerdo a la etapa en la que están, así los contenidos. Es correcto. Ok, muchas gracias. Bueno, acá es importante rescatar del video que acaban ustedes de ver. A ver, ¿cuál es como la implicación del desarrollo neuronal en el desarrollo físico y emocional de los niños? Todo está entrelazado. Ujú, todo está unido. Y un niño es un ser integral que va a mostrar en el aula, ya sea lo que vive en la casa, el tipo de vínculo que tiene con sus padres o las figuras más cercanas, así como lo que vive día a día. Ujú. Entonces ustedes van a tener en el aula diferentes formas de aprendizaje, que eso ya ustedes lo han visto en otros cursos, porque ahorita este es de bachillerato, entonces ya han pasado por varios cursos que tienen, donde tienen que ver las teorías del aprendizaje, los estilos de aprendizaje, ¿verdad? Ya esa parte ustedes lo tienen claro, pero sí es importante rescatar qué pasa a nivel neuronal, que el video lo explica un poquito, ¿verdad? Donde habla de la sinapsis, que es cuando hay conexiones neuronales y que esas conexiones van a estar afectadas o beneficiadas por periodos sensibles o periodos críticos. Esos periodos sensibles o críticos principalmente se dan de los 0 a los 3, 4 años, en ese lapso, que es donde el niño forma la personalidad casi en su totalidad. Evidentemente luego van a haber algunas adaptaciones, pero sí es como la base. Lo que el niño reciba en esa edad básicamente es lo que le va a ayudar por el resto de su vida, ¿verdad? Y que muchas veces cuando son adolescentes o incluso adultos no recuerdan de lo que han vivido en esas etapas, pero los marcó de alguna forma, ya sea positivo o negativamente. Entonces sí quería rescatar este tema, cómo a nivel cerebral es importantísimo que lo tengamos en cuenta también, qué es lo que pasa, cómo se relacionan las funciones, por ejemplo, hay unas que se llaman funciones ejecutivas, que son como las principales, que tienen que ver con la atención, tienen que ver con la toma de decisiones, con la flexibilidad cognitiva, que también tiene que ver con la plasticidad cerebral que hablaba el video, ¿verdad? Que se da en la primera infancia. Esto como un tema que me gustaría rescatar del video. Lo otro es cómo la parte neuronal tiene que ver con la adquisición del lenguaje, con la visión, con la motricidad, con el desarrollo psicoafectivo, es decir, todo está interrelacionado, no podemos separarlo. ¿Mm? Y para poder saber nosotros qué están pasando nuestros estudiantes, tenemos que acercarnos a ellos. Si trabajamos con niños, no se nos puede olvidar que cada uno de esos niños es un mundo diferente, que trae de su hogar un mundo completamente distinto y que debemos entenderlos uno a uno. Yo sé que cuando trabajamos en el Ministerio de Educación Pública, porque yo también trabajé ahí, es sumamente difícil atenderlos a todos de una manera, pues, de calidad, ¿verdad? Porque a veces la parte administrativa, las exigencias a nivel de currículum, y el día a día nos hace como correr, ¿verdad? Y nos hace como embotarnos un poquito en esta parte y nos olvidamos de la parte humana. Pero siempre, nosotros como docentes, siempre tenemos que tenerlo en cuenta. No nos podemos olvidar de este aspecto que es tan importante. No podemos olvidar que estamos formando personas y que lo que nosotros hagamos tiene impacto sobre esas personas que tenemos al frente. Ujú. Por eso el video también hablaba de la relación de calidad que tienen que tener los adultos con los niños. Y aquí también hacemos énfasis en lo que les mencionaba anteriormente, de que aspectos fundamentales para el crecimiento y el desarrollo
sano de los niños tiene que ver con la alimentación, aunque nosotros lo veamos como algo muy básico, pero si un niño no come bien, evidentemente no va a poder aprender bien, no se va a poder desarrollar bien, tiene una carencia que aunque es física, va a impactar su desarrollo físico y desarrollo cognitivo, su desarrollo mental. Además, la atención o la importancia que los adultos le den a las situaciones que pasan los niños va a marcar su desarrollo. De igual forma, su desarrollo emocional. Y nosotros como docentes debemos también asumir este rol, este papel, porque muchas veces los niños se sienten muy solos, ¿verdad? Tenemos niños donde los papás trabajan todos los días y, ¿verdad? A toda hora, y es muy difícil para ellos compartir con los chicos. Entonces, al final los docentes es lo que a veces mencionan y en algún momento los tuve como compañeros y los escuchaba diciendo que al final el docente es psicólogo, doctor, maestro, ¿verdad? Como que todas las profesiones se unen porque los niños depositan en ellos o en ustedes toda la confianza y esperan de ustedes también que que se pueda crear un vínculo realmente de afecto, ajá, que en muchas ocasiones no nos corresponde, pero que el niño lo necesita. Entonces debemos también poner atención a esta parte. No sé si tienen algún comentario al respecto. Yo creo que en esta parte de los vínculos es como, a veces, como decís, ¿verdad? Nos cuesta mucho cuando uno tiene un montón de chiquillos en la clase y, ¿verdad? Hay un montón de situaciones que a veces es como muy, no sé, se vuelve tal vez mucha tarea y mucha cosa que hacer, ¿verdad? Pero solo cuando uno crea un vínculo con algún estudiante, con los estudiantes, realmente uno conoce a la persona y yo siento que ahí es donde realmente la función docente empieza, ¿verdad? Ahí es donde uno les puede enseñar, porque está bien enseñarles matemáticas o ciencias o lo que sea, pero también en esa interacción también uno puede empezar a enseñar otras cosas, ¿verdad? Y que cobre más sentido la materia, o, ¿verdad? Que se está enseñando. Es Sí, algo súper como en lo que uno tiene como que prestar mucha atención y ser muy intencional también. súper importante. Y siempre tomar en cuenta la historia de vida de ellos, siempre averiguar un poquito, ¿verdad? Yo sé que no podemos como detenernos muchísimo, ni ustedes pueden como meterse como en campos profesionales, en otros campos profesionales como la psicología, pero sí es importante que tengan una base y por eso llevan estos cursos, que tengan una base para entender al ser humano y también para poder dar una función docente mucho más eficaz. Eficaz en el sentido que podamos llegar a los chicos de forma humana, porque en realidad es eso. Em, Muchas veces nos preocupamos porque ellos aprendan los contenidos y no nos estamos preocupando cómo está su parte emocional, ¿verdad? Que la parte emocional va a influir también en el aprendizaje, entonces no podemos dejarlo de lado. Súper importante. ¿Alguien más quiere comentar? Ok, vamos a seguir por acá. Quiero escucharlas. ¿Qué opinan ustedes con respecto a la crianza actual, verdad? Que estamos ahorita viviendo, que ustedes han observado en los niños y niñas, a diferencia de la crianza que nosotras recibimos o que nuestros papás recibieron. ¿Qué diferencias observan ustedes con respecto a esto? Bueno, al menos yo creo que la mayor o la que al menos yo he percibido mayor diferencia es que antes se criaba con el miedo, de que uno tenía que tenerle miedo a los mayores, ¿verdad? Y ahora eso también se ha visto mucho la pérdida en la actualidad, de que ya ahora no se tiene también cierto respeto a los adultos. Creo que es como que no ha habido un punto medio de equilibrio en los tipos de crianzas. Antes era mucha la autoridad, ahora es más bien como más flojo. Creo que esa es como una de las mayores que yo he evidenciado. Muchas gracias. ¿Alguien más?
Yo creo que también Sí, una yo, diferencia. Ah, perdón. vale, sí, Lucía. Que una diferencia es que tal vez antes siempre había una persona en la casa, era de verdad, estaba la mamá, era más común, ¿verdad?, que la mamá estuviera en la casa. Que ahora tenemos más chicos de papás que están un poco más ausentes, ¿verdad?, en horarios laborales largos, y entonces yo creo que eso sí es también una diferencia entre las personas que están con el niño mientras va creciendo. Ok. ¿Y cómo impacta eso? ¿Impacta positiva o negativamente? Depende, depende de quién esté con el niño, ¿verdad? Y los valores que le vaya influyendo. Puede ser que a veces impacte negativamente si, ¿verdad? Si la persona está muy sola, ¿verdad? Si el niño está muy solo. O qué sé yo, el típico que es la abuelita la que cría al nieto, ¿verdad? Entonces, sí, ellas lo crían como abuelitas, que es su papel y es lo que corresponde, ¿verdad? Pero a veces tal vez, como decía la compañera, hay ciertas normas que son distintas. Ok, pero entonces ustedes creen que depende de los valores que la persona les dé. Es decir, no es tan importante la presencia afectiva de padre y madre, digamos, o de figuras de apego importantes. Yo creo en las figuras de apego importante, y mi mamá siempre estuvo conmigo, digamos, ella me crió, ¿verdad? Y tal vez yo veo la diferencia con mis sobrinos, que ahora mi hermana trabaja, incluso a veces hasta fines de semana, ¿verdad? Entonces ellos están más con el papá que con ella, y entonces sí hay muchas cosas en las que es diferente, porque la mamá es una figura importantísima para la vida de uno, pero también creo que si hay personas que pueden, o sea, el vínculo paterno y materno, sí, es muy importante, pero también creo que si hay personas al lado que puedan no sustituir estos vínculos, pero sino crear también vínculos positivos y transmitir buenos valores, creo que también, sí, entre todo lo que se vive, creo que es algo bueno. No sé si me voy a entender. ¿Y cuáles diferencias has observado en ese ejemplo que me estás poniendo? Diferencias, vamos a ver, tal vez en la parte de la atención que tienen los chicos, por ejemplo, en el tiempo, ¿verdad? Antes, bueno, mi hermana empezó a trabajar y ellos ahorita tienen 6 años, digamos, ella empezó a trabajar cuando ellos tenían 6 años. Entonces, y ahora ellos pasan mucho menos tiempo con ella, ¿verdad? Como que cuando está, entonces es como buscar la atención de ella, estar con ella, ¿verdad? Hay como cierta necesidad ahí, cierta, no sé si la palabra angustia calza, ¿verdad? Pero como por tener ese momento con la mamá, tienen que, no siempre estar en una sola casa, a veces están en la casa de ellos, a veces están en la casa de la otra abuela, ¿verdad? Entonces son como que no hay tanta estabilidad, tal vez no llegan de la escuela a la casa, ¿verdad? Si no llegan de la escuela a otra casa y en la noche llegan a otra casa a dormir y se levantan y están en la escuela, ¿verdad? Es como que varía un poco la estabilidad en ese sentido. Creo que esas son cosas que yo veo diferentes. Claramente, si hablamos del rol materno, ¿verdad? Por otro lado, hay culpabilidad porque se están dejando cierta parte del tiempo, entonces, yo creo que también se refleja en la forma de relacionarse, ¿verdad? Okay, muchas gracias. Con mucho gusto. Eso que está comentando la compañera es sumamente importante. Bueno, primero para resaltar la importancia de la figura paterna y materna, ¿verdad? Eso no lo podemos obviar. Por más de que haya otra persona, es que es muy relativo también, ¿verdad? Ya voy a ese punto también, porque, digamos, vamos a suponer que la figura paterna y materna están haciendo un trabajo, pues, correcto con el niño, ¿verdad? O sano, de relación, de vínculo sano, que está presente, que le apoya, que le escucha, que le ayuda, que le aporta, ¿verdad? Porque en algunas ocasiones puede estar el papá presente o la mamá presente, pero están ausentes emocionalmente,
Ujú. Entonces ahí tampoco estamos ganando mucho. Ahí es donde también, o tal vez cabe lo que la compañera mencionaba, que si hay alguien que esté aportando desde los valores o esté dando un apoyo emocional importante, aunque no sea papá y mamá, de pronto y sea un apoyo mucho más enriquecedor que si hay un papá y una mamá ausentes, ¿verdad? Es muy relativo. Pero siempre eso nos va a impactar los niños en su desarrollo emocional y social. Ujú. Bueno, y físico también, ¿verdad? Porque ya hablamos que todo está interrelacionado. ¿Qué pasa? Que aquí también tocamos un tema fundamental que tiene que ver con la inserción de la mujer en el campo laboral. Ujú. Porque nosotras, casualmente, somos mujeres las que estamos conectadas en este momento en la tutoría. Creo que no se ha conectado nadie más. Y nosotras mismas podemos decir, no sé si ustedes son mamás, pero nosotras mismas podemos decir qué tan importante es incursionar en el campo laboral y qué tan complicado es también llevar todo, casa, hijos, trabajo. Ujú. No sé si ustedes en este momento son mamás o aún no. Yo no. Yo no. Ok, ninguna. Entonces, bueno, entonces les hablo desde mi experiencia. Sí, es a veces un poco complicado como realizar un equilibrio en las áreas, ¿sí? Y aquí tocamos también otro punto fundamental que es cómo la mujer socialmente tiene recargado la crianza y cómo el papel del padre muchas veces es pues de solamente como un apoyo hacia la mamá, pero no es como algo equitativo. Ujú. Entonces, ¿qué pasa? Que podemos caer en esto que mencionaba la compañera ahorita, de las culpas, ¿verdad? La mujer cae en culpas de que por qué está dejando el hogar, de que no está compartiendo con los hijos, pero a las mujeres nos han educado para sentir culpa. ¿Por qué? Porque los hombres no han asumido. Porque socialmente nos dicen que nosotras debemos de asumir casi que el 80%, si no el 100% de la crianza de los hijos. Y ustedes escuchan popularmente, la gente dice, es que los hijos son de la mamá. Ujú. Entonces, ¿qué pasa? Que hemos reforzado una y otra vez culturalmente que el hombre dé el mínimo esfuerzo o que esté presente ahí como en algunas cosas o que sea solo proveedor. Y esto de los juegos de roles ha hecho que incluso socialmente también se culpe a la mujer cuando sale a trabajar. Entonces, es todo un tema, ¿verdad? Es como poder entender como todos los, digamos, que depende desde donde lo miremos, porque no es tan sencillo como solamente encajar o explicar, ¿verdad? Que la falta materna es realmente por el trabajo, porque también, como les decía antes, puede que estén en la casa, pero tampoco apoyen. Entonces, al final, eso no es lo que se busca, ¿verdad? Lo que se busca es incluso que cuando los papás trabajan, que el tiempo que comparten con el niño sea tiempo de calidad. Y de pronto ahí podemos hacer un vínculo mucho más fuerte que si estuviéramos todo el día con los hijos y que los papás no están asumiendo un rol realmente de afecto, ¿verdad? Y presente. Ahora, yo también quería rescatar con esta pregunta que les hice, si ustedes notan algo con respecto a, bueno, sí lo mencionó la primera compañera un poquito, que antes se educaba con el miedo. Ujú. ¿Cuáles eran como los métodos de castigo, por ejemplo, anteriormente? ¿Cómo castigaban nuestros papás o nuestros abuelos? Ok, muy bien. A veces los hincaban. ¿Qué más? Y con castigo físico, no sé, las historias de mi abuela era que les daban con el micate de la plancha, o Ajá, verdad, con el chilillo, o con la faja. exacto, Sí. exacto. ¿Y ahora, en la actualidad?
Les quitan el celular, nada más. ¿Mm? ¿Y a ustedes qué les parece mejor? ¿Cuál de los dos métodos de, digamos, de aprendizaje o de corrección de conducta? Pregunto, ¿ustedes en el aula qué tipo de estrategias utilizan para hacer reflexionar a los niños con respecto a una, no sé, a una conducta inadecuada? Bueno, yo con mis estudiantes lo que hacemos, dependiendo de las situaciones, ¿verdad? Primero utilizamos pictogramas para señalar como lo que nos gusta y no nos gusta, ¿verdad? Entonces en esta clase, por ejemplo, hay un pictograma de niños peleando un juguete y hay otro de niños compartiendo, ¿verdad? Entonces reforzamos mucho esa parte, como en esta clase no peleamos, nosotros compartimos, en esta clase no empujamos, nosotros ayudamos, etcétera, ¿verdad? Y cuando hay alguna situación, yo hablo con el niño o con los dos niños, ¿verdad? Primero pregunto qué fue lo que pasó, le doy el turno a uno para que hable, luego al otro, conversamos entre ellos, en algunas ocasiones, si digamos, no sé, alguien está muy enojado o algo así, ¿verdad? Le pido que se siente, que se tranquilice para poder hablar y ver qué es lo que está pasando y ayudar. ¿Sí? Eso es un poco como mediación de conflictos. Sí. ¿Mm? Sí, hay situaciones en las que a veces se usa el tiempo fuera también. Okay. ¿Qué más utilizan en clase como estrategias? Okay. Acá, digamos, lo que yo quería rescatar o lo que quiero traer a colación es que tal vez hemos caído sí en extremos, ¿verdad? Anteriormente se utilizaba el castigo físico para hacer entender a un niño que algo estaba mal o con la idea de pues mejorar la conducta. Lo cual lo que hacía era más bien crear heridas emocionales que los niños arrastran durante las etapas de infancia y que pueden seguirlas arrastrando cuando van creciendo. Y que esto tiene un impacto emocional, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que entonces los niños pasaban de tener, es decir, se buscaba que tuvieran respeto, pero como decía la compañera, lo que pasaba era que tenían miedo. Y la conducta en sí, lo que estaba haciendo era reprimida, pero en realidad el estudiante o el niño no está analizando lo que pasó ni reparando tampoco. ¿Ok? Ahora, en la actualidad contamos con muchísimos recursos. Ustedes como docentes pues tienen técnicas conductuales, por ejemplo, como el tiempo fuera, mediación de conflictos, que es un poco más, una técnica más donde toma en cuenta, digamos, la parte emocional, le da a los niños la posibilidad de expresarse. Incluso, bueno, uno puede como ampliarla más y darles el permiso para que se disculpen, que se pongan en el lugar del otro, que entonces desarrollamos empatía, ¿verdad? Hay un montón de técnicas que podemos utilizar con ellos que no necesariamente tiene que ver con el reprimir o en todo caso en el hogar con castigo físico. Que bueno, mi posición es castigo físico no aplica en ningún sentido, en ningún ámbito. ¿Por qué? Porque ya les dije antes, lo que hace es causar heridas emocionales. Al final lo que queremos es que el niño entienda que hizo algo mal y que pueda reparar lo que hizo de alguna u otra forma, ya sea pidiendo disculpas o haciendo algún proyecto, o ¿verdad? Ahora, ¿qué ha pasado con esto? Que los papás, y también aquí tiene que ver mucho la educación o el sistema educativo, ha venido empoderando al estudiante a tal punto que más bien caímos en el otro extremo, ¿verdad? Entonces ahora el estudiante se coloca en nivel de poder y coloca al docente en una posición que no debería estar,
Ustedes creo que están trabajando a nivel de primaria, pero en secundaria es aún más difícil con los adolescentes, porque esto que les estoy comentando, ellos ya lo reflejan en el aula y lo reflejan en el colegio. Donde lo que el profesor les dice, pues a ellos básicamente les da igual, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Hemos perdido la figura de poder del docente. Y esto tiene que ver mucho con, sí, con la crianza, ¿verdad? Y tiene que ver mucho con el empoderamiento que se le ha dado al estudiante, pero un empoderamiento que no es el adecuado, ¿verdad? Porque al final no podíamos seguir en la posición de no entender el niño como una persona pensante y no podíamos seguir en la posición de que el niño no tenía voz y voto, pero tampoco podíamos irnos al extremo de que el estudiante sea el que tiene todo el poder y que el docente, en este caso, pues está a manos cruzadas o amarradas, digamos, porque no puede ejercer una autoridad que es hasta cierto punto, pues sana, ¿verdad? Donde el estudiante tiene que aprender que hay figuras de autoridad, que hay respeto, que pues el docente está ahí como mediador, ¿verdad? Entonces esto hay que trabajarlo muchísimo y ustedes que trabajan en infancia tienen que trabajarlo muchísimo para que el estudiante, los niños lo sientan a ustedes como una figura de autoridad, pero a la vez que pueda ser alguien en que ellos puedan confiar y que puedan recibir apoyo, ¿verdad? Ahí es donde está la línea muy delgada y que es un poco complicado para uno como docente manejarla. Pero desde pequeños hay que irlo trabajando para que esto pues no llegue a pasar lo que estamos viviendo en las instituciones educativas, ¿verdad? Ok, vamos a continuar acá. Vamos a tocar este tema que también me parece súper interesante y que en el libro viene, los hijos únicos. ¿Ustedes qué han escuchado de los hijos únicos? Sí, está el típico que les cuesta más compartir. Ajá. ¿Y ustedes observan, tienen algún estudiante que sea hijo único y observan esta conducta? Sí, yo a veces a veces lo observo. Lo que pasa es que cuando están chiquititos es como muy común el egocentrismo, entonces les va a costar compartir a los que tienen Ajá. hermanos y a los que no, ¿verdad? Ajá. Pero a veces es más fácil para alguien con hermanos tal vez ceder que para alguien que no tiene hermanos. Eso sí lo has visto en la función tuya, docente. Sí, Ok. sí, tal vez es como que es más sencillo o más rápido que alguien que tiene hermanitos comparta, ¿verdad? En algún momento. ¿Y eso tendrá que ver con que es hijo único o tendrá que ver con el tipo de crianza que tiene? Y yo asumo que con las dos cosas. Ok. ¿Qué piensan las demás? Que muchas veces cuando son hijos únicos los sobreprotegen los padres. Entonces tal vez hay muchos que no tienen la confianza, ¿verdad? Para hacer ciertas cosas o para atreverse a, porque no tienen la confianza para hacerlo. ¿Esto lo has observado en la parte de docencia? Sí, Ok. ¿Alguien más? Ok. En realidad en el texto venía que esto es importante también recalcarlo, chicas, que ustedes deben de leer la materia, ojalá antes de que demos la tutoría, para que puedan tener más claro el panorama y para que puedan plantear sus dudas también. En el libro menciona que hay unos estudios un poco más actuales que vienen a votar como los estereotipos que se han dado alrededor de los hijos únicos, ¿verdad? Donde más bien han salido con puntajes más altos en toma de decisiones y en algunos aspectos que son también relevantes. Entonces, lo que ustedes dijeron es muy válido.
creo que también tiene que ver, no podemos generalizar, ¿verdad? Hay casos de casos. Evidentemente hay casos que se presentan como lo que ustedes están mencionando, pero sí también tenemos que poner atención a cuál es el tipo de crianza que están recibiendo los niños, ya sean únicos o no. Ujú. Porque muchas veces incluso los hijos, los chicos que tienen hermanos, también son sumamente egocéntricos. Y recordemos que de acuerdo al desarrollo de la etapa donde estén, también es normal, ¿verdad? Entre los 3 y 4 años es muy común que esto pase porque están atravesando una etapa de identificación de personalidad y luego vuelve a pasar como entre los 7 a los 9, donde están, bueno, podría extenderse un poquito más, donde están ya asumiéndose como personas independientes. Entonces el egocentrismo va a estar presente. Lo importante de esto es que no podemos generalizar y que debemos dar apertura a que pueden ser otros factores los que están influyendo y no necesariamente que sean hijos únicos. Ujú. Y también esto nos pone a nosotros como investigadores sociales en una posición interesante porque es un tema que podríamos investigar a nivel ya, digamos, científico para poder comparar o para poder entender qué pasa con los hijos únicos, que incluso poder comparar cómo eran antes y cómo son ahora, ¿verdad? Porque ahorita tenemos también un montón de factores diferentes, por ejemplo, la tecnología, ya son los chicos que tenemos ahora vivieron una pandemia, eso también los va a marcar, eh, y muchas otras experiencias que pueden haber vivido o experimentado que los va a marcar, ¿verdad? Y que no necesariamente tiene que ver con que sean hijos únicos. Entonces el tema me parece sumamente importante, incluso para desarrollarlo en investigación. ¿Mm? ¿Quieren aportar algo sobre esto? ¿Qué piensan? Yo creo que lo que decías de que dependiendo de la crianza de la persona y va a ser su comportamiento, ¿verdad? Que eso sí es algo que uno, que sí, sí es muy evidente, ¿verdad? Sí, por eso el papel de los padres es tan fundamental y el papel de los docentes también, porque recordemos que a veces, dependiendo de la institución, los chicos pasan demasiado tiempo en una escuela, una guardería, a diferencia de lo que pasan con los papás, ¿verdad? Entonces también el docente es sumamente influyente. Tiene muchísimo peso lo que el docente hace o dice sobre esos niños, ¿verdad? Que también va a marcar algunas diferencias. Ujú. Ok. Influencias culturales en la regulación emocional. Recordemos que la regulación emocional es la capacidad para manejar las emociones de forma apropiada. Pregunto, dentro del plan que ustedes desarrollan en infancia, en pequeña infancia, ¿trabajan las emociones? Sí, como dentro del currículum. Ajá, Sí, sí, se trabajan las emociones. ajá, ¿y cómo se trabajan? Yo, bueno, lo trabajo más como eje transversal, ¿verdad? Pero siempre trabajamos el expresar emociones, el utilizar figuras para poder identificar cómo me siento hoy, ¿verdad? Los chicos que yo tengo son de 2 años a 5, es un grupo heterogéneo. Entonces usamos muchos pictogramas, ¿verdad? El conversar, cómo me siento hoy, o si está pasando algo, ¿verdad? Como el tratar de ser empáticos. Tengo un caso particular de una niña que a veces está muy enojada, entonces cuando te estás enojando, estás muy enojada. Hay un cuentito que se llama El monstruo de las emociones y también con ese lo he trabajado. Ok, bueno, eso me alegra mucho. Escuchar que desde preescolar o desde, ¿verdad? Primera infancia se está trabajando las emociones y con lo que estás mencionando me parece que se está abordando bonito y se está abordando bien. Eso es muy importante, porque desde pequeñitos necesitamos trabajar este tema. Hay varios artículos que hablan que incluso el éxito laboral depende mucho de la inteligencia emocional. Entonces es sumamente interesante poder leer sobre eso, ¿verdad? Que las personas más eficaces, más efectivas a nivel laboral es porque tienen una inteligencia emocional desarrollada. Ahora, si ustedes trabajan con el Ministerio de Educación Pública, también podrán
entender la importancia y el impacto que puede tener que alguien sea inteligente emocionalmente para poder relacionarse con los demás, ¿verdad? Empezando por los administradores educativos, por los directores, que es necesario que es, ¿verdad? Que ellos tengan desarrollado este aspecto. Sí, yo estaba escuchando ahí un webinar que hablaba también como de cómo los maestros deberíamos también primero y aprender nosotros a regular nuestras propias emociones, ¿verdad? De fijo, el maestro estresado va a tener un grupo que se va a sentir de locos. Correcto. Eso es lo que estamos transmitiendo, o ¿verdad? También aprender a decirles a nuestros estudiantes, como hoy no me estoy sintiendo bien, ¿verdad? Hoy pasó una situación difícil, hoy yo me estoy sintiendo mal, y que no está mal, que ellos sepan que uno también tiene emociones y también poder expresárselas para también que ellos sean empáticos con uno y que a veces es como el maestro tiene que ser perfecto, regulado siempre y tiene que poder hacer las cosas, ¿verdad? Y en una situación en la que una niña tiene media hora de estar llorando porque está muy enojada, ¿verdad? Obviamente eso va a afectarlo a uno emocionalmente, entonces que también esa parte es como muy importante, ser muy conscientes de que nosotros necesitamos trabajar nuestras emociones. Claro, eso es fundamental, porque todo parte desde el docente, igual que en la institución educativa, todo parte del administrador educativo. Si el director o directora no aplica, ¿verdad? La inteligencia emocional, eso se refleja hacia los docentes, ¿verdad? Se refleja en la relación que establece con los docentes y con los estudiantes. Ahora, en el aula es lo mismo, si el docente no aplica la inteligencia emocional, le va a llegar a los niños esa negatividad o indisposición, ¿verdad? Que pueda tener algún día. Y lo mejor que podemos hacer es reconocer las emociones, como usted lo menciona. Si en algún momento nos sentimos mal, es importante reconocerlo. Y siempre sí, establecer una relación horizontal con los estudiantes, que nosotros no somos perfectos, que de ellos también aprendemos, ¿verdad? Que eso es importantísimo también, aunque sean niños, de ellos estamos aprendiendo, y no colocarnos nosotros desde una figura de poder. Y entendiendo desde ahí, yo puedo expresar también que soy humano y me puedo equivocar, o que soy humano y ese día no me siento bien y realmente quiero expresarlo porque ellos lo van a notar, ¿verdad? Los niños, por más pequeños que sean, ellos sienten cómo está el docente en su momento. Entonces, inteligencia emocional es para trabajarlo todos y cada uno de nosotros. Además, nos va a servir para la vida, porque cuando tenemos inteligencia emocional podemos establecer relaciones más sanas, incluso podemos poner límites, podemos trabajar la comunicación asertiva, decir las cosas en el momento adecuado, de la forma adecuada, eh, con respeto, ¿verdad? Si yo tengo claro qué es lo que me está molestando, puedo entender del otro, digamos, puedo entender o recibir de una mejor forma una crítica, ¿verdad? Porque muchas veces nos hacen una crítica, bueno, usualmente es destructiva, ¿verdad? Pero incluso si fuera constructiva, si la persona no es segura de sí misma, le va a afectar, ¿verdad? Entonces eso nos pone como en un punto de vulnerabilidad que la otra persona que lo está diciendo lo nota. Y así cuando somos, por ejemplo, docentes en secundaria, cuando ya tenemos chicos de quinto, por ejemplo, que ya son grandes, ellos perciben del docente las inseguridades. Y muchas veces tiene que ver con esto, que como no son seguros de sí mismos, ni siquiera pueden aceptar una crítica constructiva. Y esto es parte de lo que tenemos que aprender. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que las influencias culturales, que en este caso podemos mencionar las costumbres, la religión, las tradiciones, van a influir en cómo manejan las emociones los niños. Ahora, ¿en qué sentido? ¿Cómo creen ustedes que influye? ¿Por qué creen ustedes que la religión, las costumbres y las tradiciones pueden influir en las emociones de los niños? Están muy calladitas. Ok. Bueno, Ajá. yo puedo participar otra vez. Adelante. Yo creo que todo lo que veníamos hablando hace un rato de la crianza, ¿verdad?
eso se va a, ¿verdad? Es parte como de la costumbre tica en cómo tratarnos y cómo criarnos, ¿verdad? Y en utilizar a veces malas palabras para referirnos unos a otros o en ser burlescos, y todo eso afecta emocionalmente a las personas. Entonces, así como el tico es muy amable, el tico es muy inseguro, ¿verdad? O qué sé yo. Pero yo creo que eso como en costumbres influye, pero también en la religión, los valores que te están influyendo, la forma en la que te vas a relacionar con las personas, ¿verdad? Va a depender de lo que vos creas. Entonces, si crees, no sé, si es católico, cristiano, ¿verdad? Entonces se va a buscar el amor al prójimo, entonces me voy a relacionar con las personas tratando de mostrar esa afectividad, ese amor, esa empatía, el poder ayudar, el poder crecer juntos, ¿verdad? Ese tipo de cosas yo creo que nos afectan a todos emocionalmente. Muy bien. ¿Alguien más? Profe, yo anteriormente estaba, bueno, lo puse en el chat, no sé si lo vieron, ¿verdad? Que anteriormente los padres y los abuelos eran como más autoritarios, tenían más autoridad cuando en la forma de criar a los hijos. Entonces, es como, viene como una cadena, ¿verdad? Si así se crió, si así mi abuelita crió a mi mamá va a criar a mí así, ¿verdad? En cambio, bueno, ahora actualmente todos, bueno, los padres de ahora se están volviendo como un poco más permisivos, eh, dándole a los hijos, ¿verdad? Todo lo que ellos les piden, con tal de como de quedarles bien, ¿verdad? Entonces, son formas de criar donde no se ve que se está dando el apoyo que tiene que ser o en sí al niño, ¿verdad? Para la forma de como él vaya creciendo este, mentalmente, ¿verdad? En torno a los valores, en torno a cómo ellos deben de comportarse, ¿verdad? Sí, este tema de la permisividad, ¿verdad? Es un poco complicado porque yo he visto extremos, ¿verdad? He visto donde hay niños que básicamente mandan a los papás. He visto papás en una fiesta que dicen, no, no, nos vamos a ir, y que el niño dice, no me quiero ir, y que los papás dicen, bueno, ok, no nos vamos porque él no se quiere ir. ¿Verdad? Que a veces uno lo ve muy lógico y que eso lo que está haciendo es un daño al niño en realidad, porque el niño tiene que aprender que el mundo no es así, o sea, el mundo no gira con respecto a solo lo que él piensa y las decisiones que toma, tiene que haber un regulador, y los reguladores somos los adultos, y los niños tienen que respetar esa parte. Entonces, sí hemos caído en algunos casos en los extremos, y eso es lo que está influyendo para que ahora los estudiantes se hayan empoderado de la forma en que se han empoderado, y que entonces el docente haya perdido, perdón, su lugar. Entonces sí, son extremos que no son buenos, ni es bueno el extremo punitivo, ¿verdad? De castigo, de represión total, como era antes, tampoco un extremo permisivo donde el estudiante no tenga claro que debe respeto, ¿verdad? A las personas que tiene enfrente. Ahora, con respecto a lo que estábamos hablando de las costumbres, religión y tradiciones, es importante tomar en cuenta que el niño es el reflejo de lo que vive. Entonces, nosotros tenemos que observar a todos los niños que tenemos en el aula y las niñas, y poder entender que cada uno de esos niños está reflejando un comportamiento de lo que vive en su hogar y en su entorno. Probablemente un niño que se porta, entre comillas, mal en el aula, ¿verdad? Que es inquieto y demás, pues tenga una historia familiar que es lo que está provocando que el niño esté reflejando eso en clase, ¿verdad? Entonces, recuerden siempre esta frase, el niño es reflejo de lo que vive, para que lo tomen en cuenta, y no vayamos solamente como a etiquetar, ¿verdad? Como este es el bien portado, este es el mal portado, este es el que sale bien, este es el superdotado. Las etiquetas pues no nos sirven de nada, y lo que hacen es más bien discriminar, y que nosotros perdamos el enfoque de lo que realmente es importante, que al final es poder formar a todos los niños de una manera más igualitaria, y respetarles a cada quien su individualidad. Ok, ahora aquí me gustaría escucharles de lo que hemos hablado,
qué implicaciones docentes ustedes rescatan o qué conclusiones para que puedan aplicarla en su labor docente. Sí, yo creo que Perdón, a repetir la pregunta. Ajá, de acuerdo a lo que hemos hablado en la tutoría, ¿ustedes qué conclusiones rescatarían como, digamos, como, vamos a ver, como ideas principales de lo que ustedes pueden aplicar en el aula o lo que puedan aplicar con sus niños, digamos, de lo que hemos hablado hoy? para mí la observación constante de los chicos para poder, y el hablar con ellos, y verdad, el ser más intencional en preguntarles, en hasta analizar cuando los vienen a dejar cómo se comportan sus papás, verdad, con ellos, para tener un poco más de información de lo que está pasando afuera. Con esto último que decías, verdad, ellos son el reflejo de lo que viven. Exacto. Para ser más conscientes de lo que están viviendo y poder aportar más a su desarrollo, ¿no? Muy bien, muy bien. Siempre tener, sí, la observación es clave, ¿verdad? Como docentes y tener esa espinita ahí siempre incrustada en nuestro corazón, ¿verdad? De que debemos observar a cada uno diferente, no son todos iguales, ¿verdad? Y que tenemos que ver cuál es su historia, cuál es su contexto para poder entender su comportamiento y no quedarnos nada más con la conducta que refleja en el aula, sino que indaguemos un poquito más y no como para después comentarlo, juzgar, o no, para entenderlo y para poder tal vez hacer alguna diferencia, ¿verdad? Si hay algún niño que uno observa que, pues, que sus papás están muy ausentes, pues darle un apoyo emocional importante o buscarle los recursos, no sé, que puedan referirlo y demás, ¿verdad? Para poderlo referirlo a psicología o al recurso que tengan en la escuela o bien afuera, no sé, para que el niño pueda tener esos apoyos y que ustedes puedan verlo como un ser humano, ¿verdad? Que no se nos olvide que no solo tenemos estudiantes, sino seres humanos ahí, cada uno con sus características, con sus diferencias, con su historia familiar, etcétera, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nos hace buenos docentes, porque en realidad ellos van a recordar en el futuro cómo se vinculó el docente con ellos emocionalmente hablando. Ni siquiera va a recordar si le explicaste bien tal o cual tema, ¿verdad? Sino cómo era el docente. Es más, nosotros nos podemos hacer la misma pregunta. Si ustedes recuerdan sus profesores en la escuela o en el colegio, probablemente me van a decir, recuerdo tal profesor porque una vez, no sé, yo llegué triste y el profesor me puso atención. O recuerdo al otro profesor porque en un examen no pude rendir y el profesor se preocupó por mí y luego habló conmigo después del examen. Casi siempre esos son los recuerdos que mantienen los chicos y las chicas de nosotros. Entonces es sumamente importante. ¿Qué más? Ok, la importancia de que ustedes son actores sociales, que pueden investigar, pueden hacer investigación, ya sea de campo o teórica, o ambas. Recalcarles también la importancia de la parte neurológica, que ahora es como que está tan en pañales, ¿verdad? El tema, pero que es importantísimo que nosotros lo abarquemos. Ya dentro de nuestra cátedra estamos implementando cursos que involucren la neurología con la psicología. Entonces, eso es un tema que ustedes pueden indagar también y que les va a servir muchísimo para la labor docente. Un poco como siempre estar en función de no estereotipar, ¿verdad? Como lo que hablamos de los hijos únicos, entender el comportamiento, pero también ir más allá, ¿verdad? Entender el estilo de crianza, qué es lo que está pasando, por qué ese chico opina así, que usualmente viene de los adultos, ¿verdad? Es el reflejo de. En psicología nosotros decimos que el niño es el síntoma cuando hay un problema familiar. Es exactamente lo mismo. El niño nos refleja a nosotros qué es lo que está pasando en la estructura familiar. Entonces, recordar esto. ¿Qué más vimos? La importancia de que no... Ajá, dígame. La motivación
escolar, profesora, ese es un punto también muy clave, ¿verdad? Que hace que los estudiantes mejoren las formas de pensar, la forma de cómo ellos van actuando positivamente también, ¿verdad? Porque depende si nosotros como docentes somos los encargados de siempre estar como al pie de la letra en la motivación, motivándolos a ellos a que sean mejores, motivándolos a que las cosas se deben hacer de cierto modo, que ellos vayan aprendiendo lo que nosotros le vayamos enseñando y en un futuro ellos puedan eh, ser digamos, la imagen de lo que ellos aprendieron, digamos. Ajá. Sí, ese tema es fundamental. Ahora, ¿cómo nosotros motivamos a los estudiantes si no estamos nosotros motivados? Sí, es muy importante. En el caso de que si nosotros siempre tenemos como docentes estar motivados al 100%, ¿verdad? Porque nosotros transmitimos, le transmitimos a los estudiantes, si estamos aburridos, obviamente ellos también se van a sentir aburridos. Si nosotros, no, o sea, no tenemos dinámica, ellos tampoco, ¿verdad? Entonces, siempre tenemos que ser como un poco más eh, creativos para interactuar con ellos y estar siempre incentivándolos, ¿verdad? Motivándolos, diciéndoles cosas positivas como para que ellos también agarren ese rol, ¿verdad? Ujú. Ahora, también es importante que nosotros como docentes estemos en revisión continua, ¿verdad? Porque la motivación no es algo como de que uno saca bombones y porras, ¿verdad? Como muchas veces se vende la idea, sino que la motivación es totalmente intrínseca, o sea, viene de la parte interna. El docente tiene que estar en revisión continua de si está motivado o no y si no está motivado, ¿por qué no está motivado? ¿Verdad? Porque pueden haber muchísimos factores familiares, económicos, no sé, pero sí importantísimo que la salud mental del docente tiene que ser observada continuamente, porque pues ya vemos la lamentable noticia que tuvimos un día de estos, ¿verdad? De una docente que se suicidó, bueno, que terminó con su vida y que uno podría decir, uy, era una muchacha joven, ¿verdad? Pero uno no sabe a nivel interno qué estaba manejando. Y muchas veces no le damos importancia a la salud mental y vamos a trabajar cargando un montón de cosas que no estamos resolviendo y que es necesario porque todo eso se refleja. Lo reflejamos con los demás, cómo interactuamos, cómo nos vinculamos y con más razón con los niños que son sumamente sensibles, ¿verdad? A la parte humana. Entonces, también es un tema que quiero rescatar, que es importantísimo que nosotros estemos en revisión continua de nuestra salud mental. Muy, muy importante. Y buscar las ayudas necesarias cuando eso se requiera, ¿verdad? Ok, de mi parte, estas eran las ideas o los aspectos que quería rescatar hoy en la tutoría. Sí me gustaría preguntarles si tienen alguna duda, ya sea de lo que hablamos o con respecto a la asignatura como tal, si quieren plantear alguna duda al respecto. Yo sí tengo una pregunta, profe. Es que vieras Ah, que no he encontrado dónde están las fechas específicas de cada trabajo. en la orientación. En la orientación viene un cuadro con fechas de tal fecha a tal fecha, unidad 1, entrega de trabajo tal, no sé, esquema. Es que Eh, a mí me sale, perdón, vea, ah, a mí me sale en la orientación, digamos, me dice del 4 al 24 de octubre, resumen, glosario y presentación digital y los capítulos, pero no me dice en qué fecha se entrega el resumen, en qué fecha el glosario y en qué fecha la presentación digital. ok, porque usualmente, bueno, esta asignatura de hecho la diseñé yo, ¿verdad? Usualmente esas fechas comprenden las 3 tareas o las 2 tareas. Entonces, usted es la que decide. Es decir, tiene una fecha límite para entregar las 3 tareas. Entonces, usted tiene que organizarse de manera que para esa fecha estén las 3 tareas ya subidas en la plataforma. Y ¿Me en dónde explico? están, sí, digamos, Ahí mismo. para el 24 de octubre tienen que estar todas las 3 tareas en la plataforma, ¿es así? Correcto. Voy a abrir aquí un momentito la orientación para no... Vamos a ver. Esta es
La 002002, ¿verdad? Vamos a ver. Sí, desarrollo de la persona 0 a 14. Entonces, por ejemplo, acá, ¿ves? Por ejemplo, aquí viene, unidad 1, del 4 de octubre al 24 de octubre, que Ajá. tienen que realizar resumen, glosario y presentación digital. Exactamente, al 24 de octubre las 3 tareas tienen que estar en la plataforma ya subidas, o sea, entregadas. Ok, y las indicaciones de cada tarea, profe. Eso están en la guía, en cada una de las guías en la plataforma. En los Vamos a ver. módulos. En las unidades, por ejemplo. Aquí, bueno, déjame ingresar acá otra vez. Por ejemplo, aquí estoy justamente en el curso de ustedes. Módulo 1, aquí viene. Guía trabajo 1, resumen. Guía trabajo 2, glosario. Guía trabajo 3, presentación digital. Entonces, en cada una de ellas se explica qué tiene que hacer en cada tarea. Ahorita se me pegó, pero verás que a mí en los módulos, digamos, no me abre todavía. El módulo 1, no, hoy no te abre porque está disponible a partir del 4 de octubre y hoy es 3, a partir de mañana. Ah, ok. Entonces a partir de Ajá. mañana ya puedo revisar. Correcto. Ok. ¿No otra duda? Era eso. Perfecto. Bueno, perfecto. Muchísimas gracias, profe. Entonces. Con mucho gusto, con mucho gusto. ¿Alguien más tiene alguna duda? ¿Todo clarísimo? Recuerden nada más estar revisando, sí, cuando ya está disponible, revisando las fechas, que no se les pase. Revisen las rúbricas, que es lo que se les va a evaluar, ¿verdad? Para que no dejen ningún aspecto por fuera. Y cualquier cosa me escriben igual en el foro de dudas. Recuerden, en el foro de dudas es como el medio de comunicación más eficaz, no el correo, porque vean, por ejemplo, el correo aquí se me llena porque yo diseñé 3 asignaturas, doy 4 asignaturas, son 7 y voy a tener consultas de todos esos cursos en el correo. En cambio, si ustedes lo hacen en el foro de dudas, yo entro directo aquí al curso y veo la duda que tienen. Entonces, utilicemos ese medio que es el oficial para que ustedes puedan plantear las dudas. En todo caso de que necesiten algo, yo con muchísimo gusto. ¿De acuerdo? De acuerdo, profe. Muchísimas gracias. Con mucho gusto. Entonces, finalizamos acá. Y ya saben, cualquier cosa me contactan en la plataforma y con muchísimo gusto. Ok, perfecto. Buenas noches. Bueno, buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches, profesora. Muchas gracias. Con todo gusto. Buenas noches. Buenas noches, profe. Buenas noches.